Lima, 1920. El barrio de Barrios Altos hervía bajo el sol implacable de enero, y en la calle Amazonas, una casa de adobe con rejas oxidadas guardaba un secreto que nadie había imaginado jamás. Doña Carmela Rojas era conocida en el vecindario como una mujer de carácter fuerte, viuda desde hacía 6 años, según contaba a quien quisiera escucharlo. Vivía con su hijo mayor, Rodrigo, un joven de 22 años con mirada esquiva y manos callosas de tanto trabajar en el puerto del Callao. Los vecinos murmuraban sobre ellos con una mezcla de respeto y recelo. Nadie visitaba esa casa. Nadie entraba más allá del pequeño patio donde Carmela vendía chicha morada y tamales los domingos. Lo que nadie sabía era que bajo esa casa de paredes agrietadas y piso de tierra, en un sótano húmedo que olía a moho y desesperación, un hombre había perdido la cuenta de los días, los meses y los años. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles. Todo comenzó en 1914, cuando Carmela conoció a Héctor Maldonado en el Mercado Central. Héctor era un comerciante próspero, dueño de 2 bodegas en el centro de Lima y varios terrenos en los alrededores de la ciudad. Viudo también, con algo de dinero y una sonrisa fácil, conquistó a Carmela con promesas de una vida mejor para ella y sus 3 hijos. Se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco, y Héctor se mudó a la casa de Barrios Altos con la ilusión de formar una nueva familia. Los primeros meses fueron una luna de miel. Héctor ayudaba con los gastos, compraba ropa nueva para los niños y traía a casa canastas llenas de frutas y pan fresco. Rodrigo, que entonces tenía 16 años, aceptó al padrastro con una cortesía fría pero suficiente. Los otros 2 hermanos, María y pequeño Julián, parecían genuinamente felices con la presencia de un hombre en la casa. Pero algo cambió cuando Héctor comenzó a hablar de vender la casa. Una tarde de abril, después de la cena, sacó unos documentos y los extendió sobre la mesa de madera descolorida. «Carmela, mi amor, he estado pensando. Esta casa es vieja y está cayéndose a pedazos. Podríamos venderla y mudarnos a algo mejor, más cerca de mis negocios. Con el dinero de la venta y lo que tengo ahorrado, podríamos comprar una propiedad en Miraflores, cerca del malecón». El rostro de Carmela se endureció. Esa casa había pertenecido a su familia durante generaciones. Su abuelo la había construido con sus propias manos, su padre había nacido ahí, y ella había criado a sus hijos entre esas paredes. «Esta casa no está en venta», dijo con voz cortante. Héctor intentó razonar, habló de oportunidades y de futuro, pero Carmela se levantó de la mesa y se encerró en su habitación. Las semanas siguientes, la tensión creció como una enredadera venenosa. Héctor insistía, argumentaba, mostraba números y planos. Carmela se negaba, cada vez con más vehemencia. Rodrigo observaba desde las sombras, notando cómo su madre perdía el sueño, cómo sus manos temblaban cuando Héctor mencionaba la venta. Una noche, en la oscuridad del pequeño cuarto que compartía con sus hermanos, Rodrigo escuchó a través de las delgadas paredes la discusión más violenta hasta ese momento. «Esta casa es tuya solo en papel, Carmela. Pero ahora estamos casados y lo que es tuyo también es mío. Tengo derecho a decidir sobre este patrimonio». La voz de Héctor sonaba diferente, despojada de la dulzura que solía usar. «Si no me escuchas por las buenas, tendré que hacerlo por las malas. Mañana iré al notario y comenzaré los trámites». Hubo un silencio largo, pesado como una lápida. Luego, la voz de Carmela, baja pero llena de algo que Rodrigo no había escuchado antes: «Sobre mi cadáver». La mañana siguiente, Héctor no despertó para ir al notario. Rodrigo encontró a su madre en la cocina,
preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. «Tu padrastro no se siente bien», dijo sin levantar la vista de la olla donde hervía la leche. «Tiene fiebre. Le llevé té de hierbas y está descansando». Pasaron 2 días. Héctor no salió de la habitación. Los vecinos preguntaban por él, y Carmela respondía con la misma historia. Una fiebre terrible. Necesitaba reposo absoluto. El médico había recomendado aislamiento. Para el tercer día, los gritos comenzaron. Débiles, amortiguados, pero inconfundibles. Venían de algún lugar profundo de la casa, resonando entre las paredes como el lamento de un alma en pena. Rodrigo descubrió la verdad cuando bajó al sótano para buscar herramientas. El sótano era un espacio que raramente usaban, un hueco excavado debajo de la cocina donde guardaban trastos viejos y sacos de papas. Pero ahora en la esquina más alejada había algo nuevo, una cadena gruesa, del tipo que se usaba para amarrar mulas, atornillada a una viga de madera. Y al final de esa cadena, con un grillete alrededor del tobillo, estaba Héctor Maldonado. El hombre había perdido peso en esos pocos días. Su ropa estaba sucia, su rostro demacrado por el terror y la incredulidad. Cuando vio a Rodrigo, sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. «Rodrigo, gracias a Dios, tu madre ha perdido la razón. Me drogó con algo en el té y cuando desperté estaba aquí. Por favor, muchacho, ayúdame. Esto es una locura». Rodrigo se quedó paralizado en el escalón inferior, observando la escena con una mezcla de horror y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Detrás de él escuchó los pasos de su madre bajando por la escalera de madera. Carmela apareció con una lámpara de queroseno en la mano, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes húmedas. «Ya lo viste», dijo simplemente. No había culpa en su voz, tampoco justificación. Era una afirmación de hechos. «Este hombre quería quitarnos todo, Rodrigo. La casa de tu abuelo, nuestra herencia, nuestro futuro. Iba a dejarnos en la calle con las manos vacías». «Eso es mentira», gritó Héctor, tirando de la cadena hasta que la piel de su tobillo sangró. «Yo solo quería lo mejor para todos, una casa nueva, una vida mejor». «¿Mejor para quién?». La voz de Carmela era fría como el acero. «¿Para ti? ¿Para tus negocios? Esta casa no es una mercancía, es nuestro hogar, nuestra sangre, nuestras raíces». Rodrigo miró a su padrastro, luego a su madre. En el rostro de Carmela vio una determinación absoluta, una convicción que no admitía discusión. Y en ese momento, el joven tomó una decisión que cambiaría el curso de todos sus destinos. Lentamente comenzó a subir las escaleras. «Espera aquí, madre. Voy a cerrar todas las ventanas. No queremos que los vecinos escuchen nada». Los gritos de Héctor rogando, suplicando, maldiciendo, se perdieron en la oscuridad del sótano mientras Rodrigo cerraba la trampilla de madera. Arriba, en la luz del día, la vida continuaba como siempre. María cuidaba de pequeño Julián, preparaba el almuerzo, barría el patio. Carmela vendía sus tamales los domingos, charlaba con las vecinas sobre el clima y los precios en el mercado. Rodrigo salía cada mañana al puerto, regresaba al anochecer con su jornal y cenaba en silencio. Y debajo de todo, en la oscuridad perpetua del sótano, Héctor Maldonado aprendía el significado del tiempo. Los primeros meses fueron los peores. Héctor gritaba durante horas, golpeaba las paredes con lo que encontraba a su alcance, lanzaba los platos de comida que Carmela le bajaba. Intentó zafarse del grillete hasta dejarse la carne en carne viva. Suplicaba, amenazaba, lloraba, pero la casa de adobe era sólida, construida en una época donde las paredes eran gruesas y los vecinos no se metían en asuntos ajenos. El bullicio constante de barrios altos, con sus vendedores ambulantes, sus riñas callejeras y sus fiestas religiosas,
Ahogaba cualquier sonido que pudiera escapar de ese sótano. Carmela estableció una rutina. Bajaba 2 veces al día, una al amanecer, otra al anochecer. Llevaba comida simple, arroz, frijoles, agua y un balde limpio. Recogía el balde sucio sin pronunciar palabra. Héctor intentaba hablar con ella, razonar, recordarle los buenos momentos que habían compartido. Ella lo ignoraba como si fuera un mueble más del sótano. Un día, después de meses de este infierno, Héctor cambió de estrategia. Cuando Carmela bajó con la comida matutina, él no la atacó con insultos ni súplicas. Simplemente preguntó: «¿Por qué no me matas? Sería más misericordioso». Carmela se detuvo en el último escalón. La luz de la lámpara hacía que su rostro pareciera tallado en piedra. «Porque la muerte sería el final, y yo quiero que recuerdes cada día lo que intentaste hacerme. Quiero que vivas con eso». «No eres humana», susurró Héctor. «Aprendí a no serlo», respondió ella, y subió las escaleras sin mirar atrás. Rodrigo luchaba con demonios propios. Al principio evitaba el sótano completamente, dejando que su madre se encargara de todo. Pero la culpa lo carcomía por dentro como un ácido lento. No podía dormir sin escuchar en su imaginación los gritos amortiguados de Héctor. En el puerto, mientras cargaba sacos de azúcar o amarraba cuerdas en los muelles, sus manos temblaban. Sus compañeros notaban su distracción, su forma de sobresaltarse ante cualquier ruido fuerte. Una noche, después de que Carmela se durmiera, Rodrigo bajó al sótano con una lámpara y una botella de pisco. Encontró a Héctor sentado en un rincón, abrazando sus rodillas, la mirada perdida en algún punto de la pared de adobe. El hombre había envejecido años en meses. Su cabello, antes negro azabache, mostraba mechones grises. Su piel tenía el color enfermizo de quien nunca ve la luz del sol. «Vine a hablar contigo», dijo Rodrigo, su voz apenas audible. Se sentó en el escalón inferior, manteniendo una distancia prudente. Héctor levantó la vista lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «¿Hablar?». Una risa amarga escapó de los labios agrietados de Héctor. «¿De qué vamos a hablar, muchacho? ¿Del clima? ¿De cómo van tus días en el puerto?» «¿De por qué no te ayudé?», dijo Rodrigo. Tomó un trago largo de pisco, sintiendo el líquido quemar su garganta. «¿De por qué elegí proteger a mi madre en lugar de hacer lo correcto?». Héctor estudió al joven con ojos que habían visto demasiado. «¿Y cuál era lo correcto? ¿Entregarme? ¿Ir contra tu propia sangre?». «Quizás. No lo sé». Rodrigo pasó una mano por su rostro. «Pero ahora estoy atrapado en esto tanto como tú. Cada día que pasa, cada comida que bajamos, cada vez que escucho tus movimientos a través del piso, soy parte de esto». «Entonces déjame ir», dijo Héctor, y por primera vez en meses había algo más que desesperación en su voz. Había cálculo, estrategia. «Déjame salir esta noche. Diré que me perdí, que tuve un accidente y perdí la memoria. No mencionaré a tu madre, no mencionaré esta casa. Solo quiero ver el cielo otra vez». Rodrigo quiso creerle. Dios, cómo quiso creerle, pero conocía a su madre, sabía de lo que era capaz cuando se sentía amenazada, y conocía la naturaleza humana lo suficiente para saber que ningún hombre podía pasar por lo que Héctor había pasado y simplemente olvidarlo. Si lo liberaba, la venganza vendría, la policía, los tribunales, la prisión para su madre, la familia destruida, sus hermanos pequeños en un orfanato. «No puedo», susurró Rodrigo, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Se levantó, dejó la botella de pisco en el suelo cerca de Héctor y subió las escaleras con pasos pesados como los de un condenado. El tiempo en el sótano no se medía en días o semanas, sino en la lenta erosión del alma. Héctor desarrolló sus propios rituales para mantenerse cuerdo. Contaba los ladrillos de la pared una y otra vez.
Hacía ejercicio limitado por la longitud de su cadena, flexiones, sentadillas, estiramientos. Hablaba consigo mismo, manteniendo conversaciones imaginarias con personas de su pasado. A veces cantaba canciones de su infancia en voz baja, valses criollos que su madre le había enseñado décadas atrás. Lo que más lo atormentaba no era el dolor físico, ni siquiera la pérdida de libertad. Era la incertidumbre del futuro. ¿Cuánto duraría esto? ¿Meses? ¿Años? ¿El resto de su vida? Carmela nunca le daba pistas, nunca discutía planes o plazos. Simplemente venía, dejaba la comida y se iba. Una máquina de precisión sin corazón ni compasión. Afuera, en el mundo de la luz y el aire fresco, 1914 dio paso a 1915 y luego a 1916. La Primera Guerra Mundial rugía en Europa, pero Lima seguía su ritmo somnoliento. María creció y se convirtió en una joven hermosa de 16 años. Pequeño Julián ya no era tan pequeño, un niño vivaz de 11 años que ayudaba a su madre con los tamales los domingos. Ninguno de los dos sabía nada sobre el hombre en el sótano. Carmela y Rodrigo habían construido un muro de silencio impenetrable. Los vecinos preguntaban de vez en cuando por don Héctor. Carmela tenía la historia perfeccionada. Su esposo había tenido que viajar a Arequipa por negocios urgentes. Luego, cuando pasaron los meses, la historia evolucionó. Héctor había decidido quedarse en el sur. Había encontrado oportunidades mejores allá. Eventualmente, en algún momento de 1916, Carmela comenzó a usar ropa de luto. Don Héctor había fallecido de tifoidea en Arequipa, anunció con lágrimas convincentes. Hubo una misa por su alma en la parroquia. Las vecinas la consolaron, le trajeron comida, le dijeron que era una mujer fuerte y valiente. En el sótano, Héctor escuchó los pasos de la falsa procesión de luto atravesando su tumba viviente. Se rió entonces, una risa que era mitad locura, mitad iluminación terrible. Estaba oficialmente muerto. No habría búsqueda, no habría preguntas. Era un fantasma, un no ser, borrado del mundo de los vivos, con la eficiencia de un escribano cancelando una deuda. Pero Héctor Maldonado era más fuerte de lo que Carmela había calculado. En lugar de romperse completamente, encontró dentro de sí mismo un núcleo de acero. Si iba a sobrevivir a esto, si algún día iba a ver la luz del sol otra vez, necesitaba mantener su mente intacta. Comenzó ejercicios mentales. Recordaba recetas completas de comida que su madre preparaba. Reconstruía mentalmente los planos de sus antiguas bodegas ladrillo por ladrillo. Resolvía problemas matemáticos complejos en su cabeza. También observaba. A través de los años, aprendió a leer a sus carceleros en los breves momentos de contacto. Notó cómo las manos de Carmela se volvían más artríticas con el tiempo, cómo su respiración se hacía más trabajosa al subir las escaleras. Notó que Rodrigo bebía cada vez más, que el olor a alcohol a menudo precedía sus visitas nocturnas irregulares. Estas observaciones se convirtieron en hilos de esperanza. Sus captores envejecían, se debilitaban. Quizás, algún día, esa debilidad sería su oportunidad. En 1918, la gripe española llegó a Lima como un ángel exterminador. Barrios Altos fue uno de los barrios más golpeados. Las familias enteras desaparecían en cuestión de días. Las campanas de las iglesias tocaban sin cesar, anunciando muerte tras muerte. Carmela enfermó gravemente en octubre de ese año. Fiebre alta, tos violenta que la doblaba en dos, delirios que la hacían gritar nombres de muertos en la noche. Rodrigo cuidó a su madre con devoción desesperada. María y Julián también cayeron enfermos, aunque con síntomas más leves. Durante 2 semanas, la casa estuvo sumida en el caos de la enfermedad. Y en el sótano, Héctor esperaba. Pasaron 3 días sin comida, luego 4.
El quinto día, débil por el hambre, comenzó a preguntarse si finalmente moriría, no por decisión de Carmela, sino por simple negligencia en medio de una pandemia. Pero Rodrigo no olvidó. Enfermo, él mismo, con fiebre y escalofríos, bajó tambaleándose las escaleras del sótano con un plato de sopa aguada y pan duro. Héctor lo miró con ojos hundidos en un rostro que era poco más que calavera cubierta de piel. «Tu madre va a morir», susurró Rodrigo, su voz ronca por la tos. «El doctor dice que quizás esta noche, quizás mañana». Héctor sintió algo inesperado, no alegría, sino una tristeza profunda y confusa. «¿Y qué pasará conmigo?». Rodrigo se dejó caer en los escalones, demasiado débil para mantenerse de pie. «No lo sé. A veces pienso en liberarte. A veces pienso en bajar aquí y terminar todo con un cuchillo para que no sufras más». Tosió violentamente, doblándose sobre sí mismo. «A veces solo quiero que todo esto desaparezca, que nunca hubiera pasado». «Pero pasó», dijo Héctor suavemente. «Y ahora todos estamos malditos. Carmela no murió. Contrario a todas las probabilidades, sobrevivió a la gripe española. Tardó meses en recuperarse completamente. Quedó con una tos crónica que nunca la abandonó, pero vivió». Y el primer día que tuvo fuerza suficiente para levantarse de la cama, bajó al sótano a comprobar que su prisionero seguía allí. «Sobreviviste», dijo, observándolo desde las escaleras. «Como tú», respondió Héctor. Algo cambió entre ellos después de eso. No era perdón ni reconciliación, sino un reconocimiento mutuo. Eran dos sobrevivientes unidos por una cadena más fuerte que el hierro. El conocimiento compartido de cuán lejos puede caer un ser humano. Los años 1919 y 1920 pasaron en una rutina monótona y terrible. Héctor cumplió 6 años en el sótano. Su cuerpo había cambiado irreversiblemente, la piel pálida como papel, los músculos atrofiados a pesar de sus esfuerzos por ejercitarse, la vista debilitada por la falta de luz natural. Pero su mente, milagrosamente, permanecía aguda. En la oscuridad, Héctor Maldonado había encontrado una especie de paz oscura. Había dejado de luchar, dejado de planear escapes imposibles. Simplemente existía, día tras día, respiración tras respiración. María se casó en la primavera de 1920 con un joven contador que trabajaba para el gobierno. La boda se celebró en el patio de la casa, con músicos y bailarines, chicha morada fluyendo como un río. Abajo, en su tumba viviente, Héctor escuchó la fiesta, los zapatos golpeando el suelo en marinera, las risas, los brindis. Se preguntó si María sabría que su padre adoptivo yacía directamente debajo de sus pies de novia, si alguna vez Carmela le había contado la verdad. En agosto de ese mismo año, llegó el momento que cambiaría todo. Julián, ahora un adolescente curioso de 15 años, encontró en el cuarto de su madre un viejo diario. Escondido en el fondo de un baúl, entre ropa de invierno y fotografías amarillentas, el diario contenía las confesiones nocturnas de Carmela. Fechas, pensamientos, justificaciones. 15 de abril de 1914. Héctor no entiende. Esta casa es más que madera y adobe. Es nuestra sangre. 23 de abril. He tomado una decisión. Dios me perdone. 2 de mayo. Rodrigo sabe. Mi hijo es fuerte. Juntos protegeremos lo nuestro. Julián leyó página tras página con horror creciente. Al principio pensó que era ficción, algún tipo de novela gótica que su madre había estado escribiendo. Pero las fechas coincidían, los detalles eran demasiado específicos, y entonces recordó las noches cuando era pequeño, cuando escuchaba ruidos extraños bajo el piso de la cocina, y su madre le decía que eran las ratas, solo las ratas. El muchacho no sabía qué hacer con esta información terrible. Pasó días en un estado de shock silencioso, observando a su madre y a Rodrigo con ojos nuevos.
eran monstruos. ¿Estaba él viviendo en una casa del horror? Pero también veía su amor por él, los sacrificios que habían hecho para criarlo, la forma en que Carmela trabajaba hasta el agotamiento para asegurarse de que él y sus hermanos tuvieran comida en la mesa. Finalmente, una noche cuando Carmela y Rodrigo salieron para una novena en la iglesia, Julián bajó al sótano. Sus manos temblaban tanto que casi no pudo abrir la trampilla. La bajada a la oscuridad fue el camino más largo de su vida. Héctor estaba dormido, acurrucado sobre un colchón delgado, lleno de bultos. El sonido de los pasos lo despertó. Se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo como madera vieja. En la luz temblorosa de la lámpara de queroseno que Julián sostenía, vio a un muchacho delgado con ojos enormes llenos de lágrimas. «Tío Héctor», susurró Julián, usando el título que había aprendido cuando era pequeño, antes de que su padrastro muriera. Héctor tardó un momento en encontrar su voz. Hacía años que no hablaba con nadie excepto consigo mismo. «Julián, has crecido tanto. No puedo creer. Esto no puede ser real». El muchacho bajó el resto de las escaleras como en trance. «El diario de mi madre. Dice que llevas aquí desde que yo tenía 9 años». «6 años», confirmó Héctor. Su voz era extrañamente suave, sin el rencor que uno esperaría. 6 años en esta oscuridad. Julián vio la cadena, el grillete oxidado, las paredes húmedas marcadas con líneas donde Héctor había intentado contar los días antes de perder la cuenta. Vio el balde en la esquina, las mantas raídas, los platos apilados, y en el centro de todo, vio a un hombre que era más espectro que ser humano. «Voy a sacarte de aquí», dijo Julián con voz quebrada. «Voy a buscar las llaves, voy a llamar a la policía». «No». La palabra salió de Héctor con una firmeza sorprendente. «No vas a hacer nada de eso». «¿Qué? ¿Por qué?» Héctor se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta. Caminó hacia Julián hasta donde la cadena se lo permitió. «Porque tu madre es tu madre. Porque Rodrigo es tu hermano. Porque si los entregas, pasarán el resto de sus vidas en prisión. María quedará deshonrada, su matrimonio destruido. Y tú vivirás el resto de tu vida sabiendo que destrozaste a tu familia. Pero lo que te hicieron fue terrible, fue imperdonable, fue muchas cosas». Héctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero también fue hace mucho tiempo. Soy un hombre viejo, Julián. Mi vida anterior murió el día que bajé a este sótano. ¿De qué serviría venganza ahora? ¿Destruir más vidas hará que estos 6 años valgan algo?» Julián lloraba abiertamente ahora. No puedo simplemente pretender que no vi esto». «No te pido que pretendas». Héctor extendió una mano temblorosa y tocó el hombro del muchacho brevemente, antes de que la cadena lo jalara de vuelta. «Te pido que seas más sabio que tu madre, que tu hermano, que yo. Te pido que rompas este ciclo de violencia antes de que te consuma también. ¿Qué quieres que haga?» Héctor respiró profundo, un plan formándose en su mente con claridad sorprendente. «Hay un convento al otro lado de Lima, las Hermanas de la Caridad. Tienen un programa para hombres sin hogar, enfermos, ancianos. Puedes llevarme allí una noche, cuando tu madre y Rodrigo estén dormidos. Diré que soy un vagabundo que perdió la memoria hace años. Las hermanas me acogerán, me darán un lugar para morir en paz. ¿Y mi madre? Dile la verdad. Dile que me encontraste, que hablamos, que yo elegí perdonar y partir. Llevará esa carga el resto de su vida, pero al menos no será en una celda». Durante la semana siguiente, Julián vivió en un estado de tensión insoportable.
Planeó meticulosamente. Robó las llaves del grillete del cuarto de su madre, guardó comida extra para dar fuerza a Héctor para el viaje. Cada noche bajaba al sótano y hablaba con su padrastro, escuchando historias de la vida de Héctor antes del encierro, aprendiendo sobre el hombre que había sido. La noche elegida fue el 28 de agosto de 1920. Una noche sin luna, perfecta para moverse en las sombras. Julián esperó hasta que los ronquidos de Rodrigo resonaron desde su cuarto, hasta que la respiración de su madre se volvió profunda y regular. Entonces bajó al sótano por última vez. Abrir el grillete tomó varios minutos. El metal estaba oxidado, la llave se atascaba. Cuando finalmente se abrió con un clic que sonó tan fuerte como un disparo en la quietud de la noche, Héctor se quedó inmóvil, mirando su tobillo libre por primera vez en 6 años. La piel debajo estaba marcada con cicatrices profundas, un anillo permanente de sufrimiento. ¿Puedes caminar?, susurró Julián. Héctor intentó dar un paso y casi se desplomó. Sus piernas, acostumbradas al rango limitado de la cadena, apenas recordaban cómo moverse libremente. Julián lo sostuvo, medio cargando al hombre frágil escaleras arriba. Cada escalón era una agonía para Héctor, sus músculos gritando después de tantos años de desuso. Atravesaron la casa como ladrones, Julián guiando y Héctor apoyándose pesadamente en él. Al pasar por el cuarto de Carmela, Héctor se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y en la penumbra podía ver a la mujer que lo había encarcelado, durmiendo tranquilamente bajo una manta tejida. Se veía pequeña, frágil, muy diferente del monstruo que había construido en su mente. «Vámonos», urgió Julián. Pero Héctor necesitaba un momento más. «Carmela», susurró, tan bajo que apenas era audible. «Te perdono. Que Dios tenga más misericordia contigo de la que tú tuviste conmigo». En el patio, el aire fresco de la noche golpeó a Héctor como un martillo. Sus rodillas cedieron y Julián tuvo que arrastrarlo hasta la puerta de la calle. Las calles de Barrios Altos estaban desiertas a esa hora. Solo perros callejeros y gatos hurgando en la basura. Caminaron lentamente, dolorosamente. Héctor, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento, sus ojos llorando ante el asalto de estímulos después de tanta deprivación sensorial. El viaje al convento tomó casi 3 horas. Julián golpeó la puerta de madera gruesa mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. Una monja anciana abrió, su expresión severa suavizándose al ver al hombre tambaleante y al muchacho angustiado. «Por favor», dijo Julián, «este hombre necesita ayuda. Ha estado perdido por mucho tiempo». La monja no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta completamente y guió a Héctor hacia adentro con manos gentiles. En el umbral, Héctor se volvió para mirar a Julián por última vez. «Eres un buen muchacho, mejor que todos nosotros. No dejes que nuestra oscuridad manche tu luz». Julián regresó a casa mientras el sol salía completamente. Encontró a su madre en la cocina preparando el desayuno como cualquier otra mañana. Al verlo entrar, algo en su expresión cambió. Carmela dejó caer la cuchara que sostenía, el metal tintineando contra el suelo de piedra. «Bajaste al sótano», dijo. No era una pregunta. «Sí». «¿Dónde está?» «Libre, en un lugar donde puede morir en paz, lejos de ti, lejos de todos nosotros». Carmela se apoyó contra la pared, su rostro perdiendo todo color. Por un momento, Julián pensó que se desmayaría, pero entonces, increíblemente, vio lágrimas deslizándose por las mejillas de su madre. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho? ¿En qué me convertí?» Rodrigo apareció en la puerta, alertado por las voces. Una mirada al rostro de su madre y a su hermano menor le dijo todo lo que necesitaba saber. Se fue. «Lo liberé», dijo Julián con voz firme. «Y si intentan buscarlo, yo mismo iré a la policía y les diré todo».
Hermano y madre se miraron. 6 años de secreto compartido, 6 años de culpa silenciosa, colapsando entre ellos como un puente podrido. Finalmente, Rodrigo asintió lentamente. Que así sea. En los días siguientes, Carmela se transformó. La mujer dura y decidida que había mantenido a un hombre cautivo se desvaneció, dejando solo un cascarón frágil, lleno de arrepentimiento. Dejó de vender tamales los domingos, pasaba horas arrodillada en la iglesia, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Intentó hablar con Julián varias veces, buscando ¿qué? ¿Perdón? ¿Comprensión? Pero el muchacho mantenía una distancia cortés, amable pero inquebrantable. Héctor Maldonado vivió 3 meses más en el convento de las Hermanas de la Caridad. Las monjas lo cuidaron con devoción, alimentándolo, bañándolo, sentándose con él en el jardín, donde podía sentir el sol en su rostro por primera vez en años. Nunca habló de su pasado, del infierno que había soportado. Solo de vez en cuando, en la noche, las hermanas lo escuchaban llorar suavemente en su celda. Murió en su sueño el 3 de diciembre de 1920. La causa oficial fue neumonía, pero las monjas que lo habían atendido sabían la verdad. Murió de un corazón roto que simplemente no pudo sanar. Lo enterraron en el pequeño cementerio del convento bajo una cruz simple que decía solo «Héctor, descanse en paz». Carmela se enteró de su muerte una semana después, cuando Julián encontró el obituario en el periódico. No fue al funeral, no habría sido apropiado, pero esa noche bajó sola al sótano por primera vez desde la liberación de Héctor. Se sentó en el suelo de tierra donde él había pasado 6 años de su vida, rodeada de las paredes que habían sido testigos de su crueldad. «Perdóname», susurró a la oscuridad. «Perdóname, Héctor, perdóname, Dios, perdóname a mí misma». Pero el sótano no ofrecía absolución, solo silencio, frío y permanente. Carmela Rojas murió 2 años después, en 1922, de una enfermedad del corazón. En sus últimos días, deliraba sobre cadenas y oscuridad, sobre un hombre gritando su nombre desde algún lugar debajo de la tierra. Rodrigo, ahora un alcohólico funcional trabajando en los muelles, la cuidó hasta el final. Pero había una distancia entre ellos que nunca se cerró. Murió sabiendo que él también llevaba las cadenas de lo que habían hecho, cadenas invisibles pero igual de reales. María nunca supo la verdad completa. Julián y Rodrigo acordaron tácitamente que algunos secretos debían morir con sus perpetradores. Ella vivió una vida feliz, tuvo 5 hijos y murió de vieja edad, sin saber nunca sobre el infierno que había existido bajo los pies de su boda. Julián se convirtió en profesor, dedicando su vida a educar a niños en uno de los barrios más pobres de Lima. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Las pesadillas sobre el hombre en el sótano lo persiguieron hasta su muerte en 1967, pero también le dieron un propósito: enseñar a sus estudiantes sobre compasión, sobre el peligro del orgullo desmedido, sobre cómo un acto de egoísmo puede convertirse en años de tormento. La casa en la calle Amazonas fue vendida después de la muerte de Carmela. Los nuevos dueños encontraron el sótano extrañamente inquietante. Siempre hacía frío ahí, decían, sin importar el calor del verano limeño. Algunos juraban escuchar cadenas arrastrándose en la noche. Eventualmente, en los años 50, la casa fue demolida para dar paso a un edificio de departamentos. El sótano fue llenado con concreto, sellando para siempre el lugar donde Héctor Maldonado había perdido 6 años de su vida. Pero las historias persistieron. Los viejos del barrio, los que recordaban a doña Carmela y su familia, hablaban en susurros sobre el esposo que desapareció misteriosamente, sobre los ruidos extraños que venían de esa casa, sobre cómo Carmela cambió después de 1920. Con el tiempo, la verdad se mezcló con la leyenda.
Se convirtió en un cuento de advertencia que las abuelas contaban a sus nietos. Ten cuidado con el orgullo, con aferrarte tanto a algo que estés dispuesto a destruir vidas por ello. En 1985, durante trabajos de renovación en el edificio que ahora ocupaba el sitio de la vieja casa, los trabajadores encontraron algo extraño en los cimientos. Un grillete de hierro oxidado, con una sección de cadena todavía adherida. Nadie supo qué hacer con él. Lo pusieron en una caja con otros artefactos antiguos encontrados durante la excavación, donde permanece hasta el día de hoy, en el Museo Local de Barrios Altos, un recordatorio silencioso de una época cuando los humanos eran capaces de crueldades inimaginables, todo en nombre de proteger lo que consideraban suyo. La historia de Carmela, Rodrigo y Héctor no es única en los anales del horror humano. A lo largo de la historia, la gente ha cometido atrocidades por razones que en el momento les parecían justificadas: proteger la familia, defender la propiedad, mantener el honor. Pero esta historia particular, desarrollándose en las calles polvorientas de Lima en las primeras décadas del siglo XX, captura algo universalmente humano y universalmente terrible: la capacidad de convencernos a nosotros mismos de que nuestros actos más oscuros son en realidad actos de amor. Carmela creía que estaba protegiendo a su familia. Rodrigo creía que estaba siendo un hijo leal. Incluso Héctor, en sus últimos días, encontró una forma de creer que su perdón era la única manera de romper el ciclo. Pero la verdad es más compleja y más dolorosa. No hubo héroes en esta historia, solo víctimas de sus propias elecciones terribles. El legado de aquellos 6 años en el sótano se extendió por generaciones. Los descendientes de María, sin saber nunca la verdad completa, crecieron en familias marcadas por una melancolía inexplicable, una sensación de que algo terrible había quedado sin resolver en su línea familiar. Los estudiantes de Julián, ahora ancianos, todavía recuerdan a su profesor con una mezcla de afecto y desconcierto. Era un hombre bueno, decían, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que nunca se explicaba. Y en algún lugar, en los archivos polvorientos del convento de las Hermanas de la Caridad, hay un registro de un hombre sin nombre que llegó en agosto de 1920 y murió 3 meses después. Las monjas que lo cuidaron ya han muerto, llevándose con ellas cualquier sospecha que pudieran haber tenido sobre su verdadera historia. Pero su recuerdo persiste en las oraciones que todavía se dicen en ese convento, en las flores que una monja especialmente devota coloca en su tumba cada año en el aniversario de su muerte. La casa en la calle Amazonas ya no existe, pero su sombra persiste. Los residentes del edificio moderno que la reemplazó a veces reportan sensaciones extrañas, un frío inexplicable en ciertas esquinas, el sonido de pasos lentos y pesados arrastrándose por la noche, una presencia que no es exactamente amenazante, pero tampoco benévola. Es como si el edificio mismo recordara, como si las paredes nuevas estuvieran construidas sobre una memoria que se niega a ser enterrada. Este es el verdadero horror de la historia. No los 6 años de cautiverio, terribles como fueron, sino lo que vino después. La forma en que el acto de Carmela envenenó a su familia por generaciones, cómo cada persona tocada por este secreto quedó marcada de manera indeleble. Rodrigo bebió hasta morir para olvidar. Julián vivió atormentado por el conocimiento de lo que había descubierto. María crió a sus hijos en una familia con raíces podridas que ella nunca comprendió. Y en el centro de todo, Carmela murió sin encontrar la paz que había buscado tan desesperadamente cuando encadenó a Héctor en ese sótano. Si hay una lección en esta oscura historia de Lima en 1920, es esta:
El horror real no viene de monstruos o fantasmas, sino de las elecciones que hacemos los seres humanos cuando estamos desesperados, cuando sentimos que lo que amamos está amenazado. La casa de Carmela se convirtió en una prisión no solo para Héctor, sino para todos los que vivían en ella. Las cadenas que puso en los tobillos de su esposo eran visibles, pero las cadenas que se puso a sí misma y a sus hijos, de culpa, secreto y dolor, eran mucho más fuertes y duraron mucho más tiempo. Y tal vez lo más perturbador de todo es que historias como esta no son tan raras como nos gustaría creer. En cada ciudad, en cada barrio, hay casas con secretos oscuros, familias con verdades no dichas, sótanos, literales o metafóricos, donde los pecados del pasado yacen encadenados, pero no olvidados. La historia de Carmela y Héctor es extrema, sí, pero los mecanismos psicológicos que la alimentaron, orgullo, miedo, la voluntad de hacer cualquier cosa para proteger lo nuestro, son universalmente humanos. Barrios Altos ha cambiado mucho desde 1920. Las calles se han pavimentado. Los edificios modernos han reemplazado las casas coloniales de adobe. El tranvía eléctrico ha dado paso a autobuses ruidosos. Pero si escuchas con atención en las noches tranquilas, los viejos del barrio te dirán que todavía puedes escuchar ecos del pasado. El arrastre de cadenas, el sonido de pasos lentos en sótanos que ya no existen, los susurros de secretos que se negaron a morir con sus guardadores. Esta es la historia de una madre y un hijo que mantuvieron a un hombre encadenado en un sótano durante 6 años. Pero más que eso, es la historia de cómo el horror no necesita elementos sobrenaturales para ser absolutamente aterrador. Solo necesita seres humanos, con nuestras capacidades infinitas, tanto para el amor como para la crueldad, tomando decisiones que parecen necesarias en el momento, pero que ecoan a través del tiempo como campanas de advertencia. La pregunta que nos deja no es ¿cómo pudieron hacer algo así?, sino ¿qué haríamos nosotros en circunstancias similares? Y esa incertidumbre, esa posibilidad de que bajo la presión correcta, cualquiera de nosotros podría convertirse en carcelero o prisionero, es el verdadero horror que esta historia nos obliga a confrontar.